Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Vamos Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso. Estamos acá una vez más junto a Cristóbal, pasante de la Fundación para el Progreso. Vamos a conversar un poquito de lo que ha sido la contingencia en el país, un poco de política, un poco de todo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, bien, Martín, aquí contento de estar un viernes más en el programa comentando todo lo que es contingencia, así que contento, contento. Así es. Bueno, vamos a partir con un temazo que hemos visto, ha sido la polémica del día, podríamos decir, respecto a lo que pasó ayer el día miércoles en el Senado, donde se enfrentaron, se pusieron a discutir, gritos iban y gritos venían, la senadora Campillay versus la senadora Flores. Se trataron de delincuentes, de que la señora de la feria, pero sabes tú, Cristóbal, que esta situación no es única. Esta semana hemos visto diversos hechos que han ocurrido con políticos que al parecer están, podría decir yo, desesperados. Hemos visto al alcalde de Toledo enfrentar a gritos al delegado presidencial Germán Codina de la región metropolitana, echándole la culpa respecto a la delincuencia, la inseguridad que vive Puente Alto. Pero yo no lo veía ponerse así frente al ex delegado del gobierno anterior. Después vimos a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, desde la tribuna del Senado, gritar hacia a los senadores respecto a la mega reforma del gobierno. Vimos también ayer, como decíamos, a la senadora Campillay. Vimos también que cuando en Sin Filtro ingresó Claudio Crespo, todo el panel de izquierda se fue, pero ellos se llaman ser democráticos, pero no están de acuerdo con los fallos que hace la justicia. Esto yo creo que tiene un factor común que podríamos decir que es el deterioro que vive la política hoy en día y en lo que se ha transformado. Y que el propósito real de la política, de los políticos, de ser servidores públicos, se ha perdido totalmente o se está perdiendo completamente. No sé qué opinas tú, Cristóbal, al respecto. ¿O cómo ves tú esto? No, desde luego es un temazo, me parece que se puede conversar mucho, se pueden, algo que se puede ver desde muchas aristas, pero principalmente a mí me da pena por todos los contribuyentes, por todos que somos quienes los pagamos el sueldo, desde luego siempre, al menos uno espera un mínimo de decencia en lo que son las autoridades pública. Y no solo eso, porque también a esto se le suma todo lo que vimos la semana pasada, antepasada, también pasa lo de la Mara Sedini, pasa lo de este asesor de un partido que echan también por temas de integridad. Entonces, me parece que, bueno, esto lo llevamos viviendo hace tiempo. Yo recuerdo haber escrito una carta en su momento sobre la política no puede convertirse en un espectáculo, porque si esto lo vemos también en la larga trayectoria, por ejemplo, en el periodo de elecciones tenemos que recordar todas las figuras del espectáculo que postularon a cargos públicos. Tenemos gente en reality, gente que viene del mundo del espectáculo, que después quieren ser políticos y representar a todos los chilenos. Entonces, eh, ¿ya qué pasa cuando, porque muchas de esas personas no salieron a electo? Pero mi pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer cuando gente ya con trayectoria, gente que es abogada, que ha estudiado, que han hecho otras cosas, caen también en esta política del espectáculo? ¿Qué es lo que nos queda? Ahora respecto al tema de Sin Filtro, lo del alcalde Toledo, que también viene hace tiempo, también recuerdo su pelea que tuvo con el senador Sandón, donde le respondió de igual forma agresivo. Eh, a mí me gustaría hacer una reflexión de fondo y es de que también, si bien me parece que estamos todos de acuerdo por sentido común de que son cosas que no deberían pasar en la política, se tiene que mirar cierto con altura de mira, pero también por otro lado, parece que nosotros como ciudadanía estamos reforzando positivamente estas conductas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la intervención que tuvo Veloso en el Congreso, cuando dijo manga de cobardes y sinvergüenza, ese reel tuvo 2,5 millones de vistas, más de 400.000 likes. Entonces, si bien está mal, me parece que ellos también saben que está mal, la ciudadanía también está respondiendo positivamente frente a estas conductas. Entonces, me parece de que es un problema político, sí, pero también es un problema social en el que nosotros como ciudadanos debemos
dejar de ver positivamente este tipo de cosas. Ahora, este tipo de cosas principalmente lo valía la gente de izquierda, ese sector, entonces hasta que eso cambie para mí lo van a seguir haciendo, entonces desde luego es preocupante, cada día los veo más agresivos, cada día veo que van subiendo los niveles, antes, 4 años atrás, era impensable meterse a una sala del Senado a gritar, y ahora parece que pueden hacerlo, y no solo que parece que pueden hacerlo, sino parece que lo hacen ver como si fuera algo bueno, con una altura moral de mira. Entonces, para mí, desde luego, es preocupante. Sí, ese último punto que tocaste respecto a que van claro, van a la tribuna del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o la sala del Senado, a gritar. Yo siempre, antes de entrar a la tribuna, hay un letrero que dice: prohibido hacer demostraciones a favor o en contra de lo que se esté discutiendo en la sesión. Guarde silencio. Y si cualquier otra persona hubiera hecho lo que hizo Camila Nieto, la alcaldesa de nuestra ciudad, Valparaíso, lo hubieran expulsado de la tribuna. Seguridad, que es bastante rígida, la hubiera sacado de la tribuna. Mi pregunta es: ¿por qué no se hizo? Y hay un factor común en todos los hechos que han ocurrido. Hay esto, grabando. Hay un teléfono y un micrófono instalado en los personajes. Camila Nieto, cuando gritó en la sala del Senado, no fue improvisado. Camila Nieto tenía un micrófono puesto y la estaban grabando. Y sabía que ese Reels iba a tener millones de visitas. Y sabía que la gente la iba a validar. Iba a ponerla como una referente, como una valiente, que se atreve a decirle a los políticos de siempre lo que la gente común y corriente supuestamente les quisiera decir. Matías Toledo, lo mismo. Tenía un micrófono justo cuando encaró al delegado. Improvisado, no lo creo. Lo mismo con Capillay, sabía perfectamente que estaba la prensa y eso salió y fue noticia nacional. A ver, aquí lo que ha primado estos últimos años ha sido la política del Reels, la política de Manucheri, del que grita más fuerte, del que se hace más viral. Y eso vende. Ellos se dieron cuenta que eso vende, porque eso lo hace ser reelecto. Manucheri fue primera mayoría en la región de Coquimbo. Campillay fue primera mayoría, una de las primeras mayorías nacionales cuando fue electa senadora. Y podemos seguir, Camila Nieto tiene mucho arrastre. Matías Toledo fue uno de los alcaldes más votados de Chile. ¿Por qué? Porque esto vende. El Reels, los 30 segundos que se hacen viral, venden. Entonces, ¿qué hubiera pasado hace 10 años? Hoy día escuché una entrevista y dijeron esto que me pareció muy interesante. Hace 10 años los asesores parlamentarios, si hubieran pasado lo que pasó con Capillay y Flores, le hubieran dicho: senadora, cálmese, hubieran dicho: por favor no graben, retirémonos, evitemos este problema, porque va a salir en la prensa y va a generar un problema. Y ahora no, pues, los asesores que hacen, graban. ¿Por qué? Porque tenemos que subirlo a las redes sociales para que los seguidores de los diputados, de los senadores aumenten y así tengan más visibilidad y así vamos armando la campaña y la reelección política. Y eso ha hecho que la política pierda el real propósito, que es servir, que los políticos sean servidores públicos, que estén al servicio de la ciudadanía, que velen por el bien común, que hagan proyectos de ley pensando en un largo plazo, en el beneficio de la población, no pensando en la reelección. Y eso se ha perdido completamente y es cosa de verlo. ¿Qué genera eso? Polarización. Vemos que en los comentarios de los mismos Reels hay gente en contra y gente a favor. Si tú estás en contra, censuras al que está en favor, lo cancelas, lo funas, lo bloqueas, etc. Y eso creo yo que es cosa de verlo todos los días en la política. Parece una farándula, parece la política, como tú dijiste, el espectáculo, cuando publicaste esa carta y decías todos los personajes de la farándula que estaban postulando a cargos públicos: Marlene Olivarí, habían futbolistas, habían ex chicos reality. Hoy día vemos que Naya Fácil dice que en 20 años más podría ser candidata a diputada. Pues eso es ridículo, es ridículo. Y es un tema muy complejo que siento yo que, bueno, es así, los principales culpables de esto es la población, somos nosotros los electores, y deberíamos reflexionar al respecto, porque es una situación muy grave y que puede generar muchos problemas.
Sí, ahora no sé Entonces, si te puedo hacer una acotación que me surge a propósito de todo esto, y es de que a mí me llama especialmente la atención cómo este sector de izquierda suele criticar tanto al capitalismo y ahora ellos mismos se venden como mercancía en la política al mejor postor, independientemente eso sea bueno o sea malo. O sea, ir a gritar a la sala del Senado es bueno o es malo, me da lo mismo porque con eso yo me gano los votos, se están vendiendo. Después pasa lo mismo con el alcalde de Toledo, increpar públicamente a una autoridad en la calle, independientemente sea bueno o malo para ellos, les da lo mismo. ¿Por qué? Porque eso les hace ganar votos, les da viralidad. Entonces me parece muy curioso cómo ellos critican tanto un sistema que se basa en vender cuando al final ellos mismos en la política se están vendiendo también como mercancía. Entonces eso me llama la atención, una reflexión que me surge a propósito de todo esto. son totalmente, tienen un doble estándar y son unos hipócritas completamente. Y esto prima, diría yo que prima en el sector más de izquierda. Y la derecha ha optado, siento yo, ha adoptado estas malas prácticas que, que está en nosotros los ciudadanos, los electores, que se terminen. Porque si nosotros seguimos votando por los mismos personajes, por los mismos políticos que generan estas polémicas y este tipo de política, esto nunca va a cambiar. Y depende de nosotros y deberíamos reflexionar al respecto del llamado que le podemos hacer a los auditores que nos están escuchando, de que reflexionemos de la situación que se está viviendo hoy en la política y que cuando sean las elecciones municipales, entre años más, nos informemos bien y no nos dejemos llevar por el Reels, por las declaraciones polémicas, por los 30 segundos del video, que investiguemos más, que leamos los programas de campaña, de que conozcamos al candidato, etcétera. Yo creo que ese es el llamado que le podemos hacer desde esta vereda a los auditores. Y no sé si quieres mencionar algo más respecto a esto o avanzamos en lo que tenemos pensado en pauta. No, sí, me parece bien. Yo creo que ya podemos ir yendo con el próximo tema, porque si no, acá podemos estar toda la tarde hablando de esto, porque como es algo que engloba tantas cosas. Y avancemos nomás. Sí, y se me ocurrió recién, para ir cerrando el último punto con este tema, que el tema de las redes sociales ha alejado también a los políticos del terreno, porque creen que por interactuar con las redes sociales con la gente están en terreno, pero no es así. Han dejado de ir a sus distritos, hemos visto diputados que en las semanas distritales se van a otros países, se van de vacaciones y dejan de ir donde son electos, a su distrito, a conocer las problemáticas que vive la ciudadanía. Por ejemplo, acá en nuestro distrito, Distrito 7, siempre se enfoca en Valparaíso, Viña, Casablanca, podríamos decir. Se olvidan siempre de la costa del litoral de los poetas, del Tabo, del Quisco, del Garrobo, Cartagena. Es muy difícil ver a un diputado del Distrito 7 que vaya para allá. Va muy pocas veces. Hay una situación que está pasando en la Municipalidad del Tabo, que los diputados del Distrito 7 deberían estar ojo, porque también pueden fiscalizar. Hay problemas educacionales en la comuna, el alcalde tiene a familiares contratados en la municipalidad, el informe de la Contraloría así lo dijo, hay problemas de pago a una empresa para entregar a un colegio que los estudiantes están esperando hace meses, los estudiantes están hacinados en los colegios. Entonces, ese tipo de problemáticas deberían estar preocupados los diputados del Distrito 7 y así se ve reflejado en todos los distritos, creo yo. El llamado a eso, no quedarse solamente con las redes sociales, sino que las semanas distritales, ir a terreno y ver la realidad que vive la ciudadanía. Bueno, cerrar con eso, empezar al otro tema, y diría yo pasar al otro tema, que va relacionado con esto igual. Podemos hablar un poco de lo que determinó la justicia respecto a Claudio Crespo, que el recurso, la apelación que se hizo, la justicia determinó que él, que es el absuelto, ¿cierto?, de todo cargo, o sea, es inocente, y, y vuelve a resurgir el tema de los indultos.
respecto al capitán en retiro Patricio Maturana, o el recientemente encarcelado Carvajal, capitán Carvajal. Y justamente por este tema ocurrió la discusión ayer en el Senado con la senadora Campillay Flores. ¿Qué pasa con los indultos? La derecha últimamente ha estado bastante activa con ese tema. Si no me equivoco, esta semana se envió una carta firmada por más de 60 diputados, eh, una carta dirigida a su excelencia el presidente de la República, exigiéndole o solicitándole, mejor dicho, que se revisen algunos casos de carabineros que son juzgados en este ambiente del estallido delictual, estallido social, revuelta, como quiera llamarlo, eh, de lo que podemos recordar al capitán Patricio Maturana, Claudio Crespo, capitán Carvajal, Luis Castillo, etcétera. Vuelve a surgir este tema. Y ayer se hizo una cadena nacional, no sé si la pudiste ver o si después pudiste ver algún video, alguna noticia, donde el presidente se enfoca en el tema de seguridad y anuncia una reforma de seguridad con un paquete de leyes para ir en beneficio de esto, de combatir la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Es un avance, pero yo pensé que se podría mencionar algo de los indultos y no se hizo nada. No sé cómo ves, si es el momento ahora que ya se aprobó el proyecto de reconstrucción nacional, se podría hablar de indulto ahora. Sí, no, bueno, harta cosa, harta cosa. Ahora, referente al tema de seguridad, yo creo que era una de las deudas que teníamos pendientes, no por nada Celestein, y es más algo que se le ha sacado mucho al presidente en cara siempre el tema de la seguridad, porque tenemos que recordar de que fue una de sus principales propuestas de gobierno, si es que no, al menos la que más recalcaba la gente y también por la que estábamos más preocupados, el tema de la seguridad. Al final se heredó un gobierno en crisis de seguridad y durante los primeros meses de gobierno no logramos ver muchos cambios. Entonces, ahora me parece que esta mega reforma de seguridad, como lo pude ver por ahí en alguna noticia, desde luego era algo que teníamos pendiente y parece que desde la salida de Steiner es algo que se le dio suma prioridad, entonces el resultado ahora desde luego que es positivo principalmente por el narcotráfico. Ahora, más allá de eso, me gustaría contar de que al menos yo, principalmente sí había visto cambios ya en seguridad, si bien una reforma era necesaria, por lo menos acá en Valparaíso. Yo que soy estudiante vespertino, yo estudio en la noche, durante los 4 años de Gabriel Boric, a mí me tocó salir de la universidad y jamás ver una patrulla ciudadana, jamás ver una patrulla de carabineros, siempre me tocó salir y estar preparado siempre para enfrentar lo peor. Ahora yo salgo, veo patrullas ciudadanas, veo carabineros fiscalizando, veo gente en las calles. Entonces, digamos, sí ha habido un cambio, quizás no en profundidad como la mega reforma que estábamos buscando, pero también había un cambio. Entonces, me parece que es bueno acordarse de eso y también valorar las cosas positivas, porque la ministra fue muy criticada. Entonces, eso por esa parte. Ahora, con el tema de los indultos, lo que pasó con Claudio Crespo y todo ahora, yo creo de que también es una de las cosas que van quedando pendientes, pero me parece que con el tiempo se irán solucionando. Hay que recordar que llevamos muy poco de gobierno y a mi parecer se está exigiendo mucho en comparación con todos los problemas que veníamos teniendo los últimos 4 años, que al final parece que ahora en el primer año tenemos que resolver todo. No, yo llamaría que sea un poco más a la paciencia, pero desde luego todo lo que sea reforzar la institucionalidad, todo lo que sea reforzar, dar respaldo a carabineros que fueron desprestigiados durante más de 4 años desde el estallido social 2018, es bueno, es positivo, me parece que así como en su momento el actual diputado y en su momento cabo Zamora fue encarcelado de forma injusta, quizás cuantos más ahora hay tras las rejas que puedan haber estado en la misma situación. Entonces son cosas que se tienen que investigar, se tiene que hacer justicia de verdad, que parece que no le gusta a la izquierda, porque cuando Claudio Crespo llegó sin filtro se fueron todos. Así que desde luego yo creo que vamos en buena dirección. El camino yo lo veo más positivo que negativo, sobre todo con la mega reforma de seguridad. Así que eso, yo lo veo al menos más esperanzador por ese lado el panorama en la última semana. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, al igual que tú, se han notado pequeños cambios que marcan la diferencia. O sea,
acá en Cochrane, con Blanco, hace un año atrás, yo salía de noche, no veía ninguna patrulla, en el día menos. ¿Quién iba a pensar que iban a haber carabineros de día si están colapsados? Y yo hace un rato salí caminando hacia Esmeralda y venían cuatro carabineros caminando. Y acá hace un par de semanas había un grupo de adolescentes que se dedicaban a hacer lanzazos. Entonces da una sensación de un poco más de seguridad. Y ayer se presentaron unos datos, lo voy a leer, resumen de cifras preliminares de seguridad. Respecto a homicidios, 486 víctimas, un 18,7% menos respecto al 2025, 112 víctimas menos. Y sigue la tendencia a la baja. Se registraron mayores bajas en Atacama, menos el 76%, Arica y Parinacota el 43%, Araucanía 43% y región metropolitana 18,5%. En secuestros, la PDI informó que hay 49 casos en lo que lleva el año, un 44% menos en comparación al año 2025. Tenemos 184 víctimas confirmadas, un 12% menos que el año 2025. La macro zona sur, con el estado de excepción, han ocurrido 160 eventos de violencia, un 18,8% menos que el año 2025. Inmigración, un tema muy relevante. Han ocurrido este año 1.144 ingresos irregulares, que es un 86,5% menos que en el mismo periodo del 2025, y han aumentado las salidas voluntarias en un 300%. Entonces, es súper interesante comparar estos datos, porque ahí se van notando si son pequeñas diferencias, que en lo macro no se notan, pero en lo micro sí van dando eh, una señal de que se está haciendo el trabajo. Si bien hay varias leyes y ahora que se propone esta reforma, cambian muchas cosas que quizás facilitan, incentivan que carabineros, que haya más postulantes a carabineros, de que tengan mayores herramientas para combatir la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Pero las leyes, si no se aplican, si no se hacen cumplir, no funcionan. Yo creo que ahí está el problema. Se debe hacer cumplir la ley. Carabinero lo puede hacer, Carabinero puede detener a la persona, ¿cierto? Pero hay un problema también en la justicia, en el poder judicial, donde vemos que no hay espacio en las cárceles, donde vemos que el juez de turno lo que hace, Carabineros detiene a la persona, tiene 10 robos acumulados y al otro día está libre y vuelve a hacer lo mismo. Y así un ciclo vicioso. Si no se hace una reforma al poder judicial, si no si se deja de ser un sistema tan garantista como el que tenemos actualmente, tampoco todas estas leyes no van a cambiar mucho el tema de la seguridad. Y ahí hay un gran desafío que yo creo que el gobierno puede aprovechar de este impulso del primer año, de los primeros meses, de proponer algo respecto al Poder Judicial. Y los indultos, yo creo que cada día que pasa es un día perdido. Cada día que pasa es un día más que los carabineros están sufriendo en la cárcel, injustamente. Yo creo que los indultos se debieron hacer el mismo 11 de marzo. Y la polémica estaría zanjada. No estaríamos hablando de los indultos. Y hubiera sido una señal clara de que la facultad que tiene el presidente se hace cumplir. Y se hubiera analizado caso a caso, claro, totalmente distinto a lo que pasó en el gobierno anterior, que se hizo un paquete de indulto a todos los delincuentes que estaban quemando el país y ni siquiera se miró quién era. Pero bueno, esperemos que en los próximos semanas, días, se pueda ver alguna señal respecto a eso. No sé si quieres comentar algo, sino para ir cerrando este primer bloque aquí en el Vamos Somos Chilenos. Sí, no, bueno, nos va quedando un poquito, tenía una estadística acá, pero parece que la voy a tener que ir dejando para el próximo bloque, pero principalmente con lo que decías tú del tema de haber indultado el mismo 11 de septiembre, a mí quizás voy a dar una opinión un poco popular, pero 11 de marzo, me parece de que eh, si bien todos esperábamos mayor rapidez, también me parece que hay que tener en consideración lo agresiva que está la izquierda en todo tipo de política pública que se está promoviendo. O sea, veamos cómo reaccionaron con lo de Claudio Crespo. Si viéramos
indultado de forma instantánea el 11 de marzo, quizás qué hubiera pasado con lo agresivos que son. Entonces, me parece que ante este panorama tan incierto y tan agresivo de parte de la oposición, hay que ir haciendo las cosas con cautela. Hay que ir midiendo y, y ir tanteando el terreno un poco, porque para gobernar también se debe contar con la aprobación, digamos, de la ciudadanía. Entonces, está bien, sufrimos 4 años, quedó la embarrada institucionalmente en el país, pero no podemos arreglar todo en el primer mes. Aún nos quedan más de 3 años de gobierno donde iremos viendo todo lo que se prometió. Entonces, me parece que hay que tener mayor cautela y ir viendo las cosas con calma, quizás no tan ansioso, no tan apurado. Yo creo que ahí quizás discrepo un poco que si le vamos a tener miedo a la izquierda, mejor no hagamos nada. Creo yo que hay que hacer las cosas y si ellos se vienen a poner agresivos, demuestren la cara de lo que realmente son. Pero Sí, claro, no, las cosas se tienen que analizar y completamente de acuerdo con eso, pero si le vamos a tener, el gobierno le tiene miedo a qué dirá la izquierda de la mega reforma o de los indultos, mejor no hagamos nada. ok, Así ya, que ok. vamos a continuar en el siguiente bloque hablando un poquito más de esto, así que nos vemos. Vamos a una pausa musical y ya volvemos acá en el Vamos Somos Chilenos. Aquí estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos del día viernes. Vamos a seguir conversando con Cristóbal Leinbach, pasante de la Fundación por el Progreso. Estamos conversando de lo que es la nueva reforma de seguridad que propone y va a presentar el gobierno en los próximos días. No sé si tú habías quedado con algo en el tintero, Cristóbal, o seguimos avanzando. Sí, o sea, el tema está bastante bueno, se me había quedado en el tintero una estadística que tenía yo acá, según la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Seguridad Presidencial, y es de que en temas de seguridad de homicidios consumados, el 2022, teniendo en consideración de el 1 de enero al 19 de abril, tuvimos en 2022 406, luego pasamos a 418 y actualmente en 2026 tuvimos 286. Es decir, una diferencia de más de 120 homicidios. Y además, los homicidios bajaron un 38% respecto a la semana anterior. O sea, me parece que a pesar de todo lo que se pueda decidir en torno a seguridad, si nos gustan las medidas que se está tomando, no sé si son rápidas, si son lentas. La realidad, contrastando con los datos, es de que estamos viendo resultados. Y volviendo al tema anterior que tuvimos en el primer bloque, sobre que no hay que tenerle miedo a la izquierda, porque si no, no podríamos impulsar ningún cambio. A mí me gustaría decir de que a mí me parece de que sí hay que tenerle un poco de miedo a la izquierda. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Y es que a mí me gustaría recordar de que la izquierda mató a Uribe en Colombia, la izquierda mató a Charlie Kirk en Estados Unidos, la izquierda fue quien quiso asesinar a Donald Trump y gracias a esas mismas prácticas fue que José Antonio Caz en su campaña presidencial tuvo que ponerse un vidrio blindado antibala ante cualquier eventualidad que pudiera pasar. O sea, me parece de que es un sector tan agresivo de que desgraciadamente me parece que tenemos que tener en consideración todo lo que hacemos, porque todo puede tener, digamos, después repercusión en temas violentos, o sea, el mismo 19, el octubrismo, también en las campañas acá, las parlamentarias de republicanos, acá en Valparaíso salieron los de izquierda a pegarle a la gente republicana, o sea, son sumamente violentos. Entonces, a mi consideración, por eso reafirmo, creo que hay que ir con cautela, hay que ir con prudencia, porque al menos yo no quiero que me maten a ningún parlamentario, como en Colombia, no quiero que me maten a ninguna figura de derecha como en Estados Unidos, no quiero que me intenten matar al presidente. Entonces, eso por mi parte, eso era lo que se me había quedado en el tintero en el primer bloque, así que eso nomás quería agotar. Sí, yo estoy de acuerdo en la mayoría de lo que dijiste. Solo me quedo que los políticos, creo yo, si bien la izquierda puede llegar a hacer eso así de violenta, y así ha quedado demostrado en otros países, aquí hasta el momento no hemos
llegado a eso, podemos ir encaminados hacia eso respecto a cómo avanza el crimen organizado. Pero sí hemos visto funas, la diputada Rodríguez, ¿cierto? A, a distintos diputados los han agredido, a la ministra de Ciencias, ¿cierto? En la Universidad de Austral, en Valdivia. Pero yo creo que aquí los políticos tienen que tener claro, si van a tenerle miedo a la funa, si van a tenerle miedo a que le tiren un vaso de agua, si van a tener miedo a que un día le llegue un golpe, no sea político, porque a eso se arriesga. Y los políticos deberían tener claro también, creo yo, no debería ser así, pero hay que tenerlo claro, que si usted quiere ser político, a veces quizás va a llegar un caso de ponerse en el extremo, extremo, va a ser como un carabinero, va a tener que rendir la vida si fuese necesario, creo yo, no sé, siendo extremo. No, no deberíamos llegar a eso, pero puede pasar. Pero yo creo que estamos un poco bastante alejados aún de eso en Chile, gracias a Dios. Sí, Avancemos un poco. es Dale. que el tema ahí es que precisamente así es como empieza. La violencia empieza faltando el respeto. La violencia empieza después tirando un vaso de agua. La violencia empieza después con un empujón y después cómo termina si se siguen permitiendo estas prácticas. Terminan en Es el asesinatos. punto. Ya pasó en Chile con Jaime Guzmán. Yo no quiero tener un nuevo Jaime Guzmán. No, no me parece que sea el ejemplo correcto, si bien me parece de que está muy bien lo que se dice de que si uno quiere ser político, tiene que estar dispuesto a arriesgar la vida como un carabinero. Bueno, está perfecto, es muy idealista, pero un diputado no es lo mismo que un carabinero, tienen funciones distintas. Un carabinero está expuesto a arriesgar su vida cuando, por ejemplo, tiene que ir a una población donde hay gente armada, se tiene que enfrentar y en un tiroteo puede pasar cualquier cosa. O sea, un político no está metido en ese ambiente, no, no debiese por qué pasar un atentado hacia un político. Me parece que es una mentalidad que podría tenerse, sí, está muy bien, pero igualmente son cosas que jamás Es una, deberían pasar. No sé. es una metáfora, no, no, sí, era una comparación nomás, no, no, no literal. Pero tú tocaste un punto de que si se permiten estas cosas, no se deben permitir. Si la ley no se aplica, cuando a la ministra le tiraron escupos, le tiraron agua, la agredieron en Valdivia y no expulsaron a los estudiantes, no le quitaron la gratuidad, no se fueron detenidos, lo soltaron al otro día, no tuvieron ninguna sanción, el rector sigue ahí como si nada. Si se sigue permitiendo esas cosas y no se aplica la ley, no hay sanción al respecto, va a seguir escalando, porque no hay un tope. Si a esos estudiantes lo hubieran expulsado de la universidad, le hubieran quitado la gratuidad y al rector lo hubieran despedido por no cumplir su pega, hubiera sido distinto el cuento. Créeme que los otros personajes estarían pensándola dos veces antes de agredir después a la diputada Rodríguez en la Universidad de Chile. La habrían pensado dos veces. Oye, si yo le tiro un vaso de agua a la diputada, puedo tener una sanción. Mejor no lo voy a hacer. Ah, pero como no hay ninguna sanción, hagámoslo, pues si es libertad de expresión, pues. Si esto creen que la libertad de expresión es infinita. Y ahí está el problema. Cuando se permiten estas cosas, esto sigue escalando. Y yo creo que ahí se debiese avanzar en eso, en frenarlo. O sea, si en la protesta vaya a andar encapuchados lanzando bombas molotov, tenéis que tener una sanción. Y si no se le hace nada, eso va a seguir aumentando y así lo hemos visto. Si es cosa de verlo en las manifestaciones de los liceos emblemáticos. Los estudiantes andan con overoles blancos, todos tapados, lanzando bombas molotov, quemando el colegio y no les pasa nada. Y la otra semana lo vuelven a hacer. Y la siguiente lo vuelven a hacer. ¿Quiénes falla ahí? ¿Fallan los directivos del colegio? No, falla el Estado, falla que no se aplica la ley, etcétera, que no hay alguna sanción. Y en eso se debiese avanzar, creo yo. No sé si quieres decir algo más de esto. Sí, no, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que tú dices. Solo, claro, yo creo que estamos todos de acuerdo en de que hay un tema de impunidad. Parece que ahora uno puede agredir física, verbalmente a un diputado, tirarle un vaso de agua a cualquier autoridad y no pasa nada. Después salgo a protestar, tiro un molotov, no pasa nada. Hago cualquier cosa y no pasa nada, entonces yo creo que hay un tema ahí de impunidad, de que
este sector se siente con la legitimidad de hacer y deshacer a su antojo. Total, no ha pasado nada. Y ya para ir cerrando, solo me gustaría eh, dejar tocado el último tema, y es de que con el tema de la popularidad. Porque, por ejemplo, yo tenía el tema de que te mencionaba todo esto de que si el mismo 11, digamos, de marzo se hubieran hecho todos los cambios, me parece que hubiese sido lo ideal, pero me parece que en el caso de que el presidente Kass, el mismo día de asumir, supongamos, hubiera cumplido con todo lo que prometió en campaña, el mismo día me parece que el otro día hubiéramos tenido un estallido social 2. Y por qué lo digo? Porque me parece que aquí hay que tener en consideración la historia reciente del país y, por ejemplo, Sebastián Piñera, para mí fue un excelente presidente, pero era impopular. ¿Y qué pasó? Toda la gente salió a la calle, rompió el país y después tuvieron que pasar los años para que realmente pudimos valorar su gestión y darnos cuenta de que realmente no era tan malo como nos lo pintaban. Entonces, me parece que también hay un tema de popularidad. La gente no se basa mucho en la razón, si es bueno o malo, sino si le parece o no le parece, después va a salir a las calles. Y, bueno, me recuerdo también las declaraciones de Artés incitando también a salir a la calle. También el Partido Comunista volvió a hacer lo mismo. Entonces, me parece que tenemos un peligro ahí candente. En cualquier momento van a querer explotar, van a querer hacer atentados, van a querer volver a salir a las calles. Entonces, me parece que estamos en una posición que quizás como gobierno debemos intentar eh, alejarnos de eso lo máximo posible, aunque quizás lo correcto sería llamar al orden público a la primera, desmanes, carabineros al tiro, que se cumpla todo el estricto rigor de la ley, pero ya con ejemplos pasados ya vimos cómo no funcionó esto, no fue positivo para el país. Entonces, me parece que mantenerlo alejado de eso, al menos en estos primeros meses de gobierno, quizás sea el plan, después ponernos un poco más duros. No, no sé si comparta la totalidad, pero bueno, es válido, ¿cierto? Vivimos en democracia y así es la idea. Si fuéramos otro, tendríamos otra ideología, no nos cancelaríamos, ¿o no? Nos tomaríamos el poder por la fuerza. Claro. Oye, avancemos en lo que es la pauta. Se aprobó la mega reforma, el proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso. El día martes se aprobó el último pedacito que faltaba respecto a las compensaciones hacia las municipalidades por el tema por el tema de la eliminación de la contribución a primera vivienda mayores de 65 años. Es decir, si todo lo que pierden los municipios por ingreso del tema de las contribuciones se va a compensar respecto a impuestos generales. Había una polémica porque alcalde de la oposición como Bodanovich, Nieto, Toledo, ¿quién más? Alcalde de oposición, todos los alcaldes de izquierda firmaron una carta en contra. Eran como ciento y tantos. Pero habían más de 150 alcaldes, no solo de oficialismo, sino de distintos sectores, que firmaron una carta apoyando el proyecto del gobierno, la mayoría de los alcaldes. Y eso llamaba la atención, porque al final, si la municipalidad pierde un peso por contribución, el Estado le va a compensar un peso. O sea, era a la par. Si usted pierde 100, nosotros le pasamos 100. O sea, no le pasa nada a los ingresos a las municipalidades. No le pasa nada. Pero que querían los alcaldes de oposición aprovecharse de la instancia para instalar la redistribución de riqueza, ¿cierto? Entonces que el municipio de Las Condes, porque tiene mucha contribución, que me pasen más plata aprovechando a mí que recibo menos. Entonces distribuyamos la riqueza y aprovechemos este momento. ¿Qué es lo que pasó? Tapita, no. Si usted pierde 100, se le entrega 100, así de simple. Usted quiere compensación, ahí está, tal como se pidió. Y eso firmaron y apoyaron muchos alcaldes de oficialismo y de centro izquierda igual. Entonces, se querían aprovechar del punto político y ahí veíamos las declaraciones de los gritos de Camila Nieto y Bodanovich saliendo ahí a criticar al gobierno. Después veíamos a Sichel que lo contradecía, en fin, pura discusión y aprovechamiento del momento. Pero el llamado yo creo que
a las municipalidades es que administren bien los recursos. Si vemos que más del 50% de las municipalidades gastan más plata en fiestas, en eventos recreativos, en aniversarios de cualquier tipo de cosa. Teníamos la fiesta del membrillo en una comuna, la fiesta del circo en otra comuna, gastando millones, haciendo el día del circo, el día de esto, el día del rock, de aquí y de allá, y se gasta menos plata en lo que es ayudas sociales. Entonces el llamado es a las municipalidades: si usted quiere que le alcance para más, gástelo bien. La municipalidad del Tao, de la cual yo soy de allá, por eso tengo este dato, gasta 13.000 millones de pesos mensuales en sueldos de funcionarios. Ha aumentado más del 50% la contratación de funcionarios públicos en la municipalidad del Tao en los últimos años. 13.000 millones de pesos mensuales. ¿De qué estamos hablando? Esa plata alcanzaría para muchas cosas, de la que hoy el alcalde tanto pide. Entonces, administremos bien los recursos y va a alcanzar para más. Gastemos bien las cosas y va a alcanzar para más. Yo creo que ese es el llamado. No sé cómo ves tú. Y claro, en general la aprobación de este proyecto que viene a reactivar, podríamos decir, la economía que tan deteriorada está desde Bachelet 2. Sí, o sea, ¿qué más puedo decir si ya está todo dicho, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, o sea, me parece que es un claro caso de oportunismo político, porque como bien dices tú, hay muchas municipalidades donde los recursos no son bien administrados, gran porcentaje de estas platas que reciben por parte del Estado se van en sueldos de personal, sueldos que precisamente no son bajos. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren más plata? ¿Para seguir derrochándola, para seguir malgastándola, para seguir pagándose sueldos millonarios? ¿Para qué quieren la plata los municipios? ¿Ya? Y a propósito de lo que decías tú, también es el tema de los conciertos que traen los alcaldes, las municipalidades. Yo recuerdo acá, saliendo de aquí, pasé por acá por la Plaza La Sotomayor y estaba Anita Tijoux con la alcaldesa Nieto. ¿Qué se puede decir? O sea, y ahí tenemos un caso de recursos públicos, porque Anita Tijoux no fue pagada por un privado, fue pagada por toda la plata del municipio y plata que ponemos todos los chilenos. Donde salió, obviamente no se aprovechó la oportunidad la alcaldesa para hablar de política, entonces, claro, tenemos un tema ahí, para mí, un claro caso de oportunismo político antes de que este sector de oposición, de todos estos alcaldes que exigen más plata, primero yo creo que lo que deben demostrar es que utilizan bien los recursos y después ya se puede hablar. Sí, pues ese choque costó tantos millones de pesos, cuando se podrían haber utilizado en millones de otras cosas que necesita Valparaíso, que no podríamos decir que está en su esplendor y está muy bien. Hay hartas cosas que hacer en Valparaíso y creo yo que hay cosas importantes y cosas urgentes. Entonces, ¿qué hay que primar? Lo urgente. Salud, educación, seguridad, la cultura, porque eso es lo que... no, es que la cultura es importante, sí, pero hay cosas urgentes. La cultura, los conciertos, dejémoslo para después, cuando haya dinero, cuando hayamos arreglado las otras cosas urgentes, pero eso como que no hace mucho caso. ¿Por qué? Porque ese concierto está lleno de gente, de distintas comunas, ¿cierto? Diferentes sectores. La alcaldesa hablando ahí en el escenario. ¿Qué vende? Visibilidad. La alcaldesa Nieto hace puras cosas buenas para la comuna, trae conciertos, fomenta la cultura, ¿cierto? La bohemia de Valparaíso. Pero cuando en Cerro Barón hay tremendas dificultades, no sé, de seguridad, faltan cámaras de televigilancia, etcétera. No, es más importante el concierto. Y lo podemos ver repetido en diversas otras situaciones que ocurren aquí en Valparaíso, en Viña del Mar, en otras comunas también del país. Es un factor común que ocurre en la mayoría de las municipalidades. Y estas situaciones como estos eventos aumentan los últimos 2 años, o sea, los años previos a la campaña electoral, a la elección que se viene en el 2028. Te aseguro que 2027 y 2028 va a estar lleno de estos eventos, porque es aprovechamiento político, se aprovechan de hacer la campaña gratis
con plata de todos los chilenos. Así de simple creo yo. Bueno, Sí, ¿no? Y me recuerda precisamente lo que hablábamos delante en el primer bloque, la política del espectáculo. Y acá un claro caso de que realmente te financian un espectáculo con una artista famosa a nivel nacional con plata de todo. O sea, ya la política del espectáculo llevado a su máximo esplendor. totalmente, y eso es lo preocupante, pues, el diagnóstico que podemos hacer del deterioro de la política. Pero bueno, esperemos, está en nosotros, está en la ciudadanía, está en los electores en que eso cambie, creo yo. ¿Qué te iba a decir yo? Estábamos hablando de la reforma se aprobó el martes, que viene acompañada de una buena noticia económica, donde el IMASEC en el mes de junio, frente a todas las proyecciones, creció más de lo que se esperaba, 2,4% si no me equivoco, que viene a darle un respiro a la economía chilena, a evitar que entremos a la recesión técnica que supuestamente venía. Eh, pero claro, con eso no se solucionan todos los problemas. Y eso tampoco quiere decir que estamos excelentes económicamente, sino que viene a dar muestras de lo que podría seguir pasando los próximos meses. El IMASEC de julio se espera que sea positivo también, pero no tan bueno como el que fue en junio. Este proyecto de reconstrucción nacional viene a fomentar, a incentivar la inversión, a incentivar el empleo, pero no son medidas que van a cambiar el rumbo de un día para otro. Tienen plazos, se demora, tiene años. Esto no viene para 2 años más, esto va a ser recién reflejado en 6, 8 años más, donde vamos a empezar a tener no más déficit, vamos a tener quizás superávit fiscal, y vamos a comenzar a ver que la economía ya no va a crecer un 2%, sino con un 4, un 5%, y encaminarse a eso que tanto anhelábamos y que tanto se mencionaba en el 2005 o el 2010 incluso, de que ya en los años 2020 y tantos íbamos a ser un país desarrollado, que todo eso se vino abajo, sabemos muy bien, por lo que fue la reforma del segundo gobierno de Bachelet, que trancó la economía, que frenó el crecimiento económico, que aumentó el desempleo, lo vimos y eso aumentó aún más en el gobierno anterior de Gabriel Boric, que el mismo, se me fue el nombre, pero ex ministro de Hacienda, se lo dijo el mismo presidente en un foro. La ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, la ley Karim y la reforma de pensiones son medidas que, claro, se necesitaban, o son medidas, podríamos decir, buenas para el ámbito laboral, pero cuando hace las cuatro medidas al mismo tiempo, provocan estas cosas, provoca que haya menos inversión, provoca que aumente el desempleo. Y este proyecto viene a cambiar el rumbo, ¿cierto? Cambia el rumbo, como que saltamos de un camino de tierra a uno más pavimentado, y podríamos decir que en los próximos años podrían haber avances en materia económica. No sé si quieres mencionar algo con respecto a eso. Y personalmente con el desastre fiscal que hubo los últimos 4 años, que no dejaron glosa republicana, que se gastaron quizás en qué todos los fondos nacionales que dejó Piñera para los incendios, para seguridad, para catástrofes, para todo, los altos sueldos públicos, todos los funcionarios, el gasto estatal despilfarrado, la deuda que heredamos, ver un IMACEC positivo para mí es sorprendente. Quiroz podrá hacer todo lo impopular que quiera, yo también tengo mis atados ahí con algunas de sus ideas, pero desde luego los resultados no se pueden borrar. O sea, con el desastre económico que tuvimos, tener ahora un IMACEC positivo, para mí es algo sumamente esperanzador considerando que es el primer año de gobierno. Ahora, ojalá esto pueda afianzarse, estabilizarse con el pasar de los meses, con el pasar de los años y que a futuro podamos ver mayor empleo, mayor trabajo y, por supuesto una mejor situación para todos los chilenos, que al final eso es lo que se busca. Sí, el mismo ministro dijo que no nos confiemos, que hay que tomar con calma esta noticia, ¿cierto? Este dato de que el IMASEC es positivo, mucho más positivo de lo que se esperaba,
pero son señales de que hay un cambio en la mirada quizás de los inversionistas, en ver un panorama mucho más estable, ¿cierto? No tan cambiante. Tenemos la invariabilidad tributaria que en 25 años más, no se va a poder realizar esos cambios, eso genera estabilidad y genera confianza en los empresarios que quieran invertir. Si hay mayor inversión, hay mayor empleo, si hay mayor empleo, mejora la calidad de vida de las personas, y eso es así. Si mejora la calidad de vida de las personas, si se cumplen estas tres situaciones, el país crece. Pero bueno, esperemos que el ministro Quiroz siga haciendo su trabajo como lo haya hecho, que no le importe la desaprobación, porque al final los resultados, después los datos van a hablar por sí solos. Y nos vamos a dar cuenta de que se hizo la pega y que al final la popularidad importa menos que lo que importa el país. El país importa mucho más a que la gente piense que si eres popular o no. La medida hay que tomarla igual. Lo que hizo respecto al MEPCO fue una medida responsable, impopular totalmente, pero súper responsable. Y esa calidad de político es la que falta. Sí, me parece que no puedo estar más de acuerdo y me parece que uno un poco más lo que necesitamos, porque al final Quiroz no, bueno, es ministro, pero dentro de todo no es político, al menos político desde el punto de vista de que él haya buscado cargos de representación ciudadana, él no necesita ganarse los votos de nadie, a él lo contrataron para hacer la pega y lo que está haciendo es hacer la pega, como el gerente de una empresa que necesita ver resultados para que las cosas sigan dando. Es como que ahora estamos viendo lo mismo en el aparato público y no será muy popular y todo, pero ¿para qué estamos con cosas? Al final, eh, nos guste o no, era lo necesario, ¿ya? O sea, la gente que está en la calle, que necesita trabajo, la gente que necesita cómo sustentarse en el día a día, no va a ver la popularidad de un ministro, no, va a ver si las medidas que están tomando sirven o no. Y eso se va a medir en cuanto esa persona encuentre trabajo, en cuanto pueda sustentar su hogar. Así que popular o no, era algo que necesitábamos. Sí, se están haciendo las cosas que se tenían que hacer. Bueno, Cristóbal, se nos fue el programa volando como todos los días viernes. Pasa volando el tiempo. Una grata conversa, ¿no? Todo entretenido, hablamos de hartas cosas, contingencia, de lo que ha pasado durante la semana. Y nos estaremos viendo la próxima semana acá en la Radio Portales nuevamente en el próximo capítulo de Vamos, Somos Chilenos. Así que, queridos auditores, muchas gracias por estar, ¿cierto? Todos los viernes acompañándonos. Y nos estaremos viendo la próxima semana acá en el Vamos, Somos Chilenos de día viernes. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.